Muy buenas. En esta lección vas a aprender a aplicar los conocimientos básicos de los que hablamos en la anterior lección sobre una esfera. Posteriormente realizaremos un retrato, pero no tengas prisa. Paso a paso y vamos a ello. Aquí tienes la esfera que vamos a pintar. He señalado las partes fundamentales con las que vamos a tener que trabajar y al lado tienes la leyenda. En el número 1 tenemos la luz máxima. A partir de este punto todos los demás valores serán siempre más oscuros. Recuérdalo bien. En el número 2 tenemos la zona de luz. Comprende todo el área que abarca la luz hasta llegar a los valores de sombra. En el número 3 tenemos la luz oscura, que es aquella que está inmediatamente después de la zona de sombra y por lo tanto es un poco más oscura que la zona de luz. En el número 4 está el terminator. El terminator es una franja de sombra más oscura porque es en la que incide menos luz refleja del plano en el que está apoyado. El número 5 es nuestra sombra propia. Abarca todo el área de sombra desde el terminator. El número 6 es la luz refleja. En esta zona rebota la luz que incide sobre el plano y genera un área pequeña de luz. Ahora bien, ten esto muy en cuenta. Esta luz jamás puede competir con el valor más oscuro de la luz, es decir, el número 3. Esto es súper importante porque se suelen cometer fallos catastróficos haciendo caso omiso de esta norma. El número 7 es el acento. La luz va rebotando sobre la superficie de la esfera, pero pierde energía en el proceso, por lo que este área es la que menos luz recibe de todas y por lo tanto la más oscura. El número 8 se denomina umbra. Es la zona de sombra arrojada. Por último, el número 9 lo denominamos penumbra. Es la zona de sombra arrojada que se desvanece al fondo. Bueno, suficiente. Ya conoces todo lo relativo a la teoría de la luz. Comencemos a pintar. Aquí tenemos nuestro lienzo en blanco. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa. Rellenaremos esta capa de un gris neutro y servirá como fondo de nuestro dibujo. Utilizaremos un gris neutro siempre que vayamos a realizar un dibujo modelado de luz y sombra, ya que este gris sirve como tono base del que partiremos para subir las luces o bajar las sombras. Un lienzo en blanco no es recomendable, ya que no puedes aplicar más luz que la del propio lienzo y puedes perderte mucho a la hora de aplicar las sombras. Crea una nueva capa en la que vamos a empezar a pintar. En este caso voy a utilizar un pincel pictórico rectangular. El trazo que busco es similar al de una pincelada. Para modelar luces y sombras te recomiendo que utilices un pincel pictórico como yo o uno suave. En internet puedes encontrar una gran variedad de pinceles súper bonitos que aportan este efecto. También puedes crearlos tú a tu gusto desde cero o modificar alguno preestablecido de Photoshop. Lo primero que vamos a hacer, como es lógico, es dibujar nuestra esfera. No te preocupes si la esfera no es perfecta, ya que con nuestro modelado vamos a ir dándole forma. Además, estamos hablando de un estudio rápido para controlar la aplicación de luces y sombras, por lo que no buscamos un arte final perfecto. Aún así, procura darle cariño y dedicación a tu dibujo. Es muy importante, como puedes ver aquí, establecer nuestro foco de luz fijo. Como hemos aprendido en la anterior lección, el foco de luz va a determinar cómo se verá el modelo final de esta esfera en función de sus luces y sombras. Decide si la luz incide por delante o por detrás. Te recomiendo que la luz incida por delante de la esfera y desde una esquina superior. Esto es debido a que vamos a entender el modelado de la esfera mucho mejor, ya que con este tipo de iluminación todas las partes de luz y sombra se distinguen sin problemas. Cuando queremos pintar un buen retrato, aplicar una luz con esta intención en nuestro modelo siempre nos dará unos resultados magníficos. Recuérdalo. Dibujamos consecuentemente la línea que divide el área de la luz de la sombra y rellenamos la sombra. También dibujamos el contorno de la sombra arrojada sobre la superficie siguiendo la dirección del foco de luz. ¿Recuerdas que en el extremo de la línea divisoria entre la luz y sombra incidía menos luz refleja y por lo tanto era más oscura? Se llama terminator. A partir de aquí nos encontraremos con la sombra propia de la esfera, así que giramos la sombra. Un punto importante para que la sombra de tus objetos queden bien es que debes aplicar la sombra en la misma dirección que el objeto, es decir, de arriba abajo en nuestra esfera y siguiendo la curvatura de la misma. Recuerda este punto porque si sombreas utilizando otras direcciones tu dibujo se verá realmente extraño. Como ves, he dejado una zona un poco más clara en el final de la sombra. Esto era porque la superficie sobre la que está apoyada la esfera refleja la luz. Lo que te voy a recordar ahora es muy importante.
La luz oscura que estamos aplicando a partir del Terminator jamás puede competir con la luz refleja que hay en la sombra. Nunca. De lo contrario, habremos estropeado todo el modelado. La luz oscura, al ser zona de luz, siempre será más luminosa que la luz refleja. Como hemos hablado en la lección anterior, el contraste relativo puede suponer un problema en este punto, ya que nuestro ojo realmente puede cometer el fallo de ver ambas áreas con el mismo tono. Para salir de dudas, utiliza dos trucos. El primero, entrecierra los ojos y asegúrate de que la luz refleja es más oscura. Y segundo, si estás utilizando un software para hacer tu modelado, pon ambos tonos aparte de tu esfera y compara. Esto te sorprenderá bastante. A mí me sigue sorprendiendo muchas veces que haya utilizado tonos más dispares de lo que creía. Aplica las luces en progresión y modelando con cuidado. Establece tu punto de luz máxima y a partir de ahí todo lo demás será más oscuro. Establece también tu sombra más oscura en el acento, ese punto de contacto de la esfera con la superficie. Ya has establecido los elementos básicos de tu dibujo. Comprueba que los tonos funcionan. Si todo está en orden, solo tienes que seguir modelando con tu pincel e ir mezclando con paciencia todas las zonas. Fíjate en cómo compruebo que la luz refleja y la luz oscura son diferentes. De veras te digo que es una técnica útil y necesaria. Continúa tu modelado siguiendo las pautas que hemos estado aprendiendo. Para mezclar bien los tonos, utiliza el cuentagotas y selecciona los tonos. Pon la opacidad de tu pincel muy bajita y ve mezclando y tomando muestras de nuevo con el cuentagotas. Si necesitas más precisión, te recomiendo que uses un pincel suave para que las transiciones sean más fluidas. Ve borrando poco a poco por los bordes de la esfera para ir definiendo mejor su forma. Cuando pintes la sombra arrojada, ten en cuenta que el extremo se difumina conforme nos alejamos de la esfera, ya que la luz ha perdido intensidad por el espacio. Aquí tienes la esfera terminada. Tal vez te haya entretenido el ejercicio o tal vez te haya resultado aburrido. De cualquier forma, es muy necesario para aprender el correcto funcionamiento de la luz y saber aplicarlo. Si sabes modelar una esfera, podrás modelar un retrato mucho más fácilmente. Lo veremos ahora. Vamos a por nuestro retrato en la próxima lección. Espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho. ¡Nos vemos!